Ahora sí estamos. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Bien, chicos. Sí, doctor. El tema a revisarse en la mañana de hoy es osteología general. Recalcarles nuevamente las disculpas, problemas muy ajenos de navegador, plataforma, etc. Y de lo que vamos a revisar de osteología primero es el concepto que entendemos por osteología, qué caracterizan a los huesos desde el punto de vista morfológico estructural, para qué tenemos los diferentes huesos, o sea, qué funciones cumplen, la clasificación y qué tipos de huesos que tenemos conformando nuestro esqueleto. Aquí están, jóvenes, los diferentes huesos en diferentes regiones, tanto en una vista anterior como en una vista posterior. ¿Qué entendemos por osteología? Obviamente aquí no hay dificultades porque es una parte de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. ¿Y qué caracteriza en sí a un hueso o a los huesos? Primero, que son órganos de consistencia dura, luego vamos a ver por qué son duras, y además tienen estructura biológica. Y al tener estructura biológica, jóvenes, significa que son organismos que se desarrollan, crecen. Y obviamente, al tener esa propiedad, necesariamente están presentes en organismos vivos y son resistentes, blanquecinos. Y los huesos no están distribuidos de manera irregular, sino se mantienen unidos gracias a la presencia de articulaciones. Y justamente por la presencia de los diferentes huesos y las articulaciones se conforma lo que es el esqueleto en general. Y el esqueleto, a su vez, constituye ¿qué del aparato locomotor? La parte pasiva. Pasiva, ¿por qué? Porque ellos no se mueven solos, jóvenes. Quienes se encargan de producir los movimientos es otro componente del aparato locomotor que se llaman los músculos. Y ya que estamos en esqueleto, hay el esqueleto, o el esqueleto se divide en axil y apendicular. Entonces, el esqueleto axil es este, o constituye prácticamente el eje de soporte central de nuestro esqueleto, columna vertebral, cabeza y la cintura pélvica. Y el esqueleto apendicular no son otra cosa que las 4 extremidades. ¿Cuál es la composición que tienen los diferentes huesos? Y de la composición que viene de la descripción en adelante se refiere, jóvenes, a un hueso fresco o un hueso en el ser viviente. ¿Qué es lo que predomina en la conformación de esta estructura que se llama hueso? Todavía sin darle la denominación en cuanto a ubicación ni simplemente hueso nada más. Lo que predomina, jóvenes, es el tejido óseo. Pero no solamente en un hueso, en este caso, el fémur, hay tejido óseo. Hay en menos proporción tejido conjuntivo denso, especial. ¿Y ese tejido conjuntivo dónde está presente? Una lámina así de ese tejido recubriendo prácticamente al hueso en general, que se llama el periósteo. Y lo opuesto, en huesos largos que tienen esta cavidad que está representada aquí en color café oscuro, esa interna recubierta, ahí también hay tejido conjuntivo denso que se llama el endostio. ¿Qué otro tejido hay presente en esta estructura? Hay tejido cartilaginoso. Y esto que ustedes están observando aquí
de una estructura o coloración blanquecina, que es el cartílago, que está presente generalmente recubriendo las superficies articulares. Y además, lo último que caracteriza a un hueso en cuanto a su composición es la médula ósea. Y la médula ósea, como vamos a ver más adelante, son dos, pero la que revista importancia en el hueso es la presencia del tejido hematopoyético. Desde el punto de vista estructural microscópico, para que recuerden, lo que caracteriza a un hueso son células típicas que se llaman los osteocitos, que están aquí. Y que estos osteocitos están dispuestos en una serie de cavidades pequeñas dentro de la sustancia intercelular propia que caracteriza la conformación del hueso, y que después esto se va clasificando y es lo que da la dureza respectiva. Obviamente tiene vascularización que se encarga de la nutrición respectiva y el crecimiento de los huesos desde la etapa embrionaria hasta que llegamos a la edad adulta mayor es gracias a este aporte nutritivo, pero lo que prolifera, lo que crece son gracias a los osteoblastos. Pero cuando ya se está en las etapas de la cronología avanzada, predominan más que los osteoclastos, sin dejar de decir de que osteoclastos también hay en todos nosotros, y entre ambos tiene que haber un equilibrio. Los osteoblastos son los que favorecen la producción o el mantenimiento de los huesos, y cuando estas células envejecen, quienes se encargan de reabsorberlos son los osteoclastos. Entonces, entre ambos tiene que haber un equilibrio en cuanto a su conformación y distribución. Simplemente para que vean en una imagen más grande, dependiendo cuánto sea de estructura del osteocito y la disposición de las otras estructuras que caracterizan a un hueso, pero ya esto es microscópico, jóvenes, hablaremos de un hueso esponjoso o hablaremos de un hueso compacto. Otro esquema de lo mismo, está el osteocito, lo que caracteriza en sí como elemento fundamental al hueso, y las otras estructuras. Y aquí, por ejemplo, está el endostio, entonces aquí hay tejido cartilaginoso, acá está presente la cavidad del canal óseo, y esto es lo más externo del hueso, el periósteo. Ahora, aparte de esa composición de tejido cartilaginoso, tejido hematopoyético, al inicio de la definición de hueso dijimos que son organismos vivos y de consistencia dura. Significa hablar de la composición química y propiedades físicos que tiene el tejido óseo. ¿Quién es el que le da la dureza respectiva al hueso? Es el componente inorgánico. Y este componente inorgánico, de la cantidad total que constituye el hueso, ocupa las 2/3 partes del peso total de nuestro organismo o de cada hueso. ¿Y quiénes están involucrados en el componente inorgánico? Por sustancias minerales. ¿Y qué minerales? Dos fundamentalmente, calcio y fósforo. Y son ellas quienes le dan la dureza respectiva. Y al estar presentes en una alta concentración de estas dos sustancias minerales, y donde obviamente presente en el hueso, se dice que el hueso almacena el 99% de calcio y el 90% de fósforo. Entonces, al tener esta alta concentración, son los diferentes huesos quienes se encargan del metabolismo de estos dos minerales, calcio y fósforo, además de la vitamina D. ¿Qué otro elemento desde el punto de vista químico-físico tienen los huesos? El componente orgánico. Y el componente orgánico de la cantidad total de un hueso solamente representa la 1/3 parte.
Y aquí ya no hay ni calcio ni fósforo. Lo que hay es sustancia intercelular de tejido fibroso, que en buena cuenta no es otra cosa que fibras colágenas, en 95% de concentración. Ustedes saben que el colágeno son proteínas. Y este componente orgánico, con esas fibras colágenas, que no son otra cosa que proteínas, ¿qué propiedad le dan al hueso? Le dan una resistencia, pero de una manera tensil, no dura, como le proporciona el componente inorgánico. Ahora, de estos dos elementos, se describe de que en la niñez lo que predomina sobre lo que predomina, perdón, sobre el componente inorgánico es el orgánico. O sea, hay mayor concentración de ¿qué? De fibras colágenas. Y al tener esta configuración, los huesos de un niño, entre comillas esto, como que le da cierta elasticidad al hueso. Vuelvo a repetir este término para que sea entendible, entre comillas. ¿Y eso qué le permite al hueso? Que tenga menos propensión a sufrir fracturas. Si esto pasa en un niño, en el adulto es al revés. Lo que predomina es el componente inorgánico, o sea, calcio y fósforo, le da la dureza respectiva al hueso y por tanto es más propenso a tener fracturas. Y más todavía cuando se está en la etapa avanzada de la cronología del individuo, donde, digamos, disminuye ostensiblemente, se desmineralizan los huesos y son más propensos a fracturas y obviamente también con más dificultad la regeneración de una fractura. Ahí tienen otra forma de expresar la composición de los huesos jóvenes: 25% de agua, 45% de sustancias minerales, y aquí está el fosfato y el calcio que les he comentado, 30% de materia orgánica, o sea, colágeno o fibras colágenas. Y en general, aquí está resumido lo que les acabo de comentar en la anterior diapositiva, que el 65% del hueso su peso es inorgánico y solamente el 35% de su peso es orgánico. ¿Para qué tenemos los huesos jóvenes? Lo mismo que decir qué funciones cumplen los huesos. Tienen dos funciones principales, desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista mecánico, ¿qué función cumple? Una función de sostén. ¿Y a quién sostienen? A la masa muscular y obviamente a la otra estructura blanda que hay en la configuración de cada región o segmento corporal de nosotros. ¿Qué más hacen los huesos jóvenes? Obviamente también nos sostienen en posición de bipedestación. Cumplen la función de protección. ¿Y cómo se cumple esta función de protección? En la reunión pasada hemos hablado de cavidades, ¿no es cierto? Entonces ahí la cavidad craneana cumple la función de protección al encéfalo, la caja torácica igual, la abdominal igual y la pélvica igual. Y la otra función es actuar como mecanismos de palanca para los movimientos que se dan en nosotros. Y esto de palanca va a ser más entendido, más explicado cuando hablemos de biomecánica conjuntamente con miología. Aparte de las funciones mecánicas, tiene las funciones biológicas. Y al hablar de funciones biológicas, nuevamente estamos haciendo acá o mencionando eso que les comenté hace poco. Participa en los cambios metabólicos del calcio, fósforo, fierro, vitamina A, D y C. La otra función biológica, aparte del metabolismo en lo que es minerales, es la función hematopoietica. Término para ustedes no desconocido, jóvenes. Y hematopoiesis no es otra cosa que la formación de los elementos formes de la sangre.
¿Y eso dónde se cumple, jóvenes? En el tejido hematopoyético. Esto rojito que están viendo aquí, ese es el tejido hematopoyético en la configuración de los huesos. Y ahí es donde se fabrican los diferentes elementos formes de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, incluyendo las plaquetas. Y la otra función, jóvenes, es la de crecimiento corporal. Hace un momento hemos comentado de la presencia de los osteoblastos y osteoclastos. Gracias a ese equilibrio entre ambos es que se produce el crecimiento corporal. Tenemos una serie de huesos que, expresado en números, jóvenes, la concentración o cantidad de huesos que tenemos distribuidos en el esqueleto es de 200 a 206 huesos. De esta distribución y en las diferentes regiones hay huesos pares e impares. Pares, por ejemplo, húmero derecho, húmero izquierdo, clavícula izquierda, clavícula izquierda. Luego, polo, ¿dónde cree usted que tiene un hueso impar? Bueno, podría ser en el centro del tórax. Dentro del tórax, vale. ¿Qué se le ocurre? A ver, El esternón. vale. Es un ejemplo de hueso impar. Camila, otro ejemplo de hueso impar. ¿Me escuchó? Sí, doctor. El hueso impar podría ser la mandíbula. Vale, mandíbula. Valdivia Chapi, otro ejemplo de hueso impar. Las vértebras. Muy bien, señorita. Villacorta Salinas. En el del cráneo puede ser el etmoides. Vale, muy bien, jóvenes. En el cráneo, jóvenes, tenemos huesos pares e impares. Entonces, hecha esta explicación, ahora, la otra explicación. ¿Por qué se habla de una variación entre 200 y 206 huesos? Cuando se nace, jóvenes, hay huesos que tienen procesos de osificación. Aquí, y tres regiones donde permite explicar la variación de estos huesos es en el hueso coxal, en el hueso temporal y el coxis. En la etapa embrionaria y en el recién nacido, aquí hay este hueso, que en el adulto solamente es el hueso coxal o ilíaco. En el niño jóvenes tiene tres partes: ilion, isquion y pubis. Y tienen el proceso de osificación, y en el adulto, cuando ya se termina el proceso de osificación, es un solo hueso. Mientras que en etapa temprana de la vida eran tres huesos, así con esas denominaciones que les acabo de explicar. En el hueso temporal es lo mismo, y del número de vértebras es en el coxis donde varía, que pueden ser de 3 a 5 vértebras coxígeas. Entonces, eso permite explicar esta variación de 200 a 206 huesos. Entendida así la explicación, Valdivia Chipana, ¿quién tiene más huesos? ¿El recién nacido o el adulto? ¿Me escuchó? No quiere contestar. Señorita Valentina Huestres.
El recién nacido, doctor. Vale, ahí está entendida la explicación. Gracias. Bueno, jóvenes, seguimos. Aparte de irles comentando la definición, las funciones que cumple, cómo es la composición orgánica e inorgánica de los huesos. ¿Para qué estudiamos los huesos, jóvenes? Los huesos, jóvenes, tienen importancia porque obviamente permiten el crecimiento corporal. Y a través de los huesos, jóvenes, se puede proyectar, o a través del estudio de los huesos se puede proyectar la longitud del individuo. Hemos hablado de periósteo, hemos hablado de endostio, hemos hablado de cartílago. Y lo que falta explicarles es la médula ósea. Y médula ósea, y esto por favor escúchenlo bien, solamente está presente en huesos en los cuales en su estructura tienen cavidad. Si digo esto, Alberto Portugal Sea, ¿se le ocurre a usted a un hueso que no tenga cavidad? Cavidad se refiere a un espacio, ¿no es cierto? ¿Me escuchó? Luciana Ramírez Ríos. Sí, profesor, disculpe, es que tengo un poco mal el internet y se corta de rato en rato. Ahora te estoy escuchando la respuesta. Bueno, yo no he tenido problema de internet, sino ha sido un problema de navegador que me han explicado de la plataforma, pero ya está solucionado. ¿Tu respuesta, señorita Luciana? Es que no la escuché porque tenía mal internet. Yo, ver. o sea, el problema es yo. Le voy a hacer nuevamente la pregunta entonces. ¿Ubica usted un hueso que no tenga cavidad ósea? Sí, profesor, Hay la varios, mandíbula. jóvenes. Uno, a ver, uno nomás, Luciana. Sí, la mandíbula. Vale, la mandíbula, hija. Y prácticamente la mayoría de huesos que conforman el cráneo, no tienen cavidad. Pero cuando hablo de cavidad nos estamos refiriendo a estas cavidades, a que tengan tejido, porque hay otras cavidades que se llaman senos, y senos sí encontramos esto en los huesos que hay en el cráneo, que ya eso lo iremos aclarando más adelante. Entonces, solamente en huesos que tienen cavidades hay médula ósea. Y hay dos tipos de médula ósea, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Y por qué se llama médula ósea roja? Porque ahí es donde se va a producir los elementos formes de la sangre. Y en el embrión, por ejemplo, en los huesos que tienen cavidades, no tienen médula ósea amarilla. Es netamente médula ósea roja. Y en el adulto va a estar presente en la sustancia o en el hueso esponjoso de los huesos que, digamos, tienen esta propiedad. ¿Y dónde hay más sustancia esponjosa? En los extremos de los huesos largos. Y la cavidad propiamente dicha está formada ¿por quién? Por la médula ósea amarilla. Ahora, ¿tiene alguna importancia esto de que hablemos de la configuración de la médula ósea y específicamente la roja? Sí, jóvenes. Porque cuando hay alteraciones en el tejido sanguíneo, lo que se hace son biopsias en huesos que tienen más sustancia esponjosa.
y los elementos o los huesos representativos del hueso esponjoso para hacer estas punciones y hacer el estudio respectivo de determinar o aproximarse al diagnóstico de la patología del tejido sanguíneo son el esternón y el hueso coxal. Esos son los que tienen más hueso esponjoso. Entonces, es aquí donde se producen los eritrocitos y los otros elementos formes de la sangre. Y de la médula ósea amarilla es lo que rellena la cavidad. Y si decíamos médula ósea amarilla, es lo que cuando comemos una parrilladita o van a comer al campo y les dan una porción de este hueso y la grasita que hay en la cavidad de este hueso, esa es la médula ósea amarilla. Y si tienen todavía sus abuelos vivos por ahí, los abuelos a esta porción le llaman, a ver, ¿quién lo dice? Tuétano. ¿Quién habló? Viena Jonathan. ¿Quién? Jonathan Viena. Jonathan Edward Viena Sánchez. Sí, doctor. Ya, después te voy a comentar qué significa Viena, ¿ya? Sí, tuétano se llama Viena. Bien. Entonces, para que no se olviden, jóvenes, la médula ósea amarilla en el común, el lenguaje común es el tuétano, pero en anatomía se llama médula ósea amarilla. Esto no produce nada, es simplemente grasita y rellena la cavidad. Donde se producen los elementos o el tejido hematopoyético está en el tejido esponjoso y ya saben que está ahí en la cavidad. Ahora, hablemos un poquito más de esto que lo mencioné nomás hace un momento de endostio y periostio. ¿Qué dijimos del periostio? Que es una variedad de tejido conjuntivo que recubre o envuelve al hueso. Todo esto es hueso, jóvenes. Pero hay zonas donde el periostio no está presente o no hay tejido conjuntivo denso. ¿Y dónde no hay? En las zonas de inserción de ligamentos y tendones, y la otra zona más visible, más identificable, es aquí, jóvenes. En las superficies articulares. Por eso es que aquí hizo el dibujo. Todo esto tiene un color, excepto esto que es en este caso la cabeza del fémur. Entonces, ¿y qué hay en estas zonas que constituye superficie articular? Viena. Sí, doctor. ¿Qué hay acá si no hay periostio? Deberían ¿Qué ser los hay? ligamentos, punto de inserción de los ligamentos y los tendones. No. Si les he dicho, hay cartílago, jóvenes. Cartílago. Cartílago hialino. Pues en esa zona, vuelvo a repetir, en las zonas de inserción de ligamentos y tendones y en las superficies articulares no hay la presencia de periostio. Y este periostio, a su vez, ya esto es microscópico, jóvenes, tiene dos estratos. La más externa, que es la fibrosa, que se caracteriza por la presencia de vasos sanguíneos y la filetes nerviosos. Por tanto, es la capa que se encarga del aspecto nutritivo del hueso. Y vuelvo a repetir, es descripción microscópica. La otra capa interna del periostio es la osteógena, donde van a estar presentes, como el término lo dice, las células osteogénicas que van a tener la capacidad de transformarse en osteoblastos o condroblastos. Entonces, esa va a ser la capa del periostio, la responsable de que si alguien tiene una fractura de este nivel, de formar el callito óseo o la reparación de fracturas. Y el endostio está acá, recubriendo esta cavidad. Es una capa delgada de tejido conjuntivo que recubre la cavidad ósea.
En una imagen más de cerca para que lo vean. Este es un corte de este hueso, un corte transversal, o en un plano horizontal. Ya estoy aplicando la terminología que hicimos en la reunión pasada. Corte está aquí. Después se hace el despegamiento del tejido conjuntivo denso y este es el periósteo así descubierto. ¿Y qué hemos dicho aquí y aquí? Los osteoblastos en la capa interna y los vasos sanguíneos. Por fuera es fibroso. Y aquí en el canal óseo o cavidad ósea, ¿qué hay? Va a haber también tejido conjuntivo, pero que ya no se llama periósteo, sino se llama endostio, en esta cavidad acá. Esto que está representado ahí en café intenso. Entonces vuelvo a repetir, cavidad ósea más en huesos largos. Lo mismo aquí, jóvenes. Aquí, esta es superficie articular, por tanto no hay periósteo y lo que hay es cartílago articular. En las extremidades estamos utilizando un hueso largo, lo que predomina en las extremidades es el tejido esponjoso. Lo que recubre al hueso es el periósteo externamente e internamente el endostio. Esto que está despegado así, que es el periósteo, está presente en todas las superficies de los huesos, excepto en las zonas donde hay inserciones de tendones y ligamentos y en las superficies articulares. Ya que hemos hablado de la superficie articular que tiene recubierta de cartílago, describamos un poco de esto. ¿Qué cosa es en sí el cartílago? O antes, ¿dónde está ubicado? En las superficies articulares. ¿Y qué tipo de tejido es? Es una variedad de tejido conjuntivo especializado y de sostén. Y cuando se habla de cartílago, el cartílago hialino es el que recubre las articulaciones o superficies articulares. Luego en nuestra configuración también tenemos fibrocartílago y hay tejido conjuntivo elástico. El cartílago hialino, ¿por qué se caracteriza? Por tener fibras colágenas dispuestas irregularmente en estas zonas. Ahora, se dice de que en la etapa prenatal, prácticamente lo que predomina en la configuración esquelética en esa etapa es cartílago y que después posteriormente es reemplazado por las otras sustancias que ya van a conformar el hueso, pero que permanece en el cartílago en las zonas que van a constituir superficies articulares. Bueno, esto ya es un tanto microscópico, solamente se los comento nada más así, de que en la estructura general de los huesos hay hueso fibroso, que es el inmaduro, y hay el hueso laminar. Ese es el que ya tiene la sustancia mineral calcio y fósforo. Entonces, recuerden siempre que el calcio y fósforo es el que le da la dureza al hueso. Nuevamente aquí, jóvenes, lo externo y en la diáfisis o cuerpo del hueso lo que predomina es el hueso compacto. Esto es en la extremidad de los huesos, o sea, donde predomina el tejido esponjoso. Este es el tuétano que nos recordaba uno de sus compañeros, el periósteo, donde están los vasos sanguíneos. Bueno, y luego de este aspecto general de los huesos, ustedes han visto que no todos los huesos tienen la misma configuración. Vuelvo acá, por ejemplo, para que quede en evidencia esto. Acá, por ejemplo. Este es un hueso largo. Y este es un hueso. Acá hay dos huesos por si acaso. Pero este así
es un hueso plano. Este es un hueso, algunos dicen irregular y otros le llaman cortos. Entonces, significa que tenemos que revisar cómo están clasificados nuestros diferentes huesos. Y como la anatomía no es reciente, jóvenes, sino que tiene una buena cronología en cuanto a data, tenían diferentes formas o factores para su clasificación. Por la situación, por el origen, por la estructura, por la función y por la forma del hueso. Pero para uniformizar los criterios bajo los cuales se clasifican los huesos, se realiza en base a 3 características o a 3 dimensiones a considerarse en la configuración ósea: largo, ancho y grosor. Entonces, estas 3 dimensiones, o bajo estas 3 denominaciones, se va a dar la clasificación de los huesos. Y esto ya, por supuesto, ha sido aceptado en la terminología anatómica. Entonces, en base a esas 3 dimensiones, ¿de qué hablamos, jóvenes? De huesos cortos, planos, largos. Nosotros a estos los consideramos como neumáticos, otros lo dicen irregulares, pero después les vamos a explicar por qué realmente deben ser considerados neumáticos. Y finalmente nos están los huesos irregulares. Y en este grupo último, como el término lo dice, escapan realmente a la predominancia de una de esas 3 dimensiones para entrar en esta clasificación de largos, planos y cortos. Venegas Castro. ¿En qué región de nuestro esqueleto estamos? El cráneo. Cráneo. ¿Esta superficie es externa o interna? La que se está viendo ahora, estamos viendo por una superficie interna. Entonces es la superficie endocraneana de estos diferentes huesos. Y aquí hay identificados 2 de los tipos óseos que acabamos de comentar: hueso plano, y este es un hueso neumático, al igual que este. ¿Y por qué neumático? Porque tienen esta cavidad de aire. Este es el seno del hueso esfenoides y este es el seno del hueso frontal, cavidad de aire. Y ya cuando hablemos ya del cráneo en su conjunto, y más cuando hablemos de aparato respiratorio, son los senos paranasales. Si decimos paranasales, constituyen el complemento en cuanto a funcionamiento de esta primera porción del aparato respiratorio. Seguimos. Después de ese ejemplo así en general, ahora sí veamos las características de esos huesos que hemos comentado, o de esos tipos de huesos. Un hueso largo. Primero, ¿qué caracteriza al hueso largo? Que de esas 3 dimensiones, largo, ancho y grosor, la que predomina es el largo, o la longitud. Y estos huesos, muy aparte de predominar la longitud o el largo, ¿qué hacen? En el centro tienen la cavidad ósea. O sea, son huesos tubulares. Si es que se entiende también así. Y estos huesos largos en la que predomina el largo sobre el ancho y el grosor, ¿qué partes tiene?
Primero esta de acá, jóvenes. Eso es la diáfisis o cuerpo. Estamos escribiendo un hueso largo. Alargado, obviamente, hacia sus extremos. Y en sus extremos, ¿qué hay? Esta parte de un hueso largo se llaman las epífisis. Igual acá. Pero si hablamos con más propiedad, ya utilizando la terminología que se les dio en la primera reunión, Vizcarra, Maquera, Miriam, esta epífisis, ¿qué le agregaríamos de término para que sea la denominación correcta? Vamos, rapidito. ¿O alguien que lo sepa o quiera opinar? Profesor. Proximal. ¿Quién habló? Vizcarra. ¿Bien? Vizcarra, profesor. Vizcarra, usted se llama Miriam, pues. Epífisis proximal, jóvenes, y epífisis distal. ¿Estamos, chicos? ¿Y qué caracteriza a las epífisis? Primero, que tienen el aspecto voluminoso. Tienen una superficie lisa, obviamente la que va a constituir la superficie articular. Y tienen eminencias, como ustedes lo están viendo aquí. Y eso lo vamos a ver más adelante, que ya significa hablar de los detalles anatómicos de los diferentes huesos. Y en la unión de la diáfisis o cuerpo con la epífisis, se describe la presencia de una zona del hueso que se llama la metáfisis, que se dice que es la zona de crecimiento óseo. Ahora, esta diáfisis o cuerpo es dura, mientras que las epífisis, ya les mostré en el anterior esquema, predomina tejido esponjoso y por tanto esto no es compacta a diferencia de la diáfisis o cuerpo. ¿Y dónde encontramos huesos largos? Generalmente en las extremidades. En las extremidades. Entonces, y aquí están diferentes huesos largos. Húmero, fémur. ¿Qué huesos son estos? Miriam. Ay, huesos largos. Sí, pero ¿sabe el nombre? Allá la tibia. El radio. No, ¿No? Miriam, está desubicada. Esto es, jóvenes, los huesos del antebrazo, ulnar y hueso radial. También son huesos largos. Y aquí está lo que usted comentaba, Miriam. Tibia y peroné en la pierna. Y ojo, los huesos metacarpianos, las falanges, son huesos largos porque predomina el largo sobre el ancho y el grosor. Obviamente no tendrán la longitud del húmero, ni mucho menos la longitud del fémur, pero son huesos largos porque tienen diáfisis y epífisis. ¿Está claro? Y aquí tienen el saludo anatómico, jóvenes. Aquí van a tener el relajo cuando terminen el curso, no solamente anatomía 1, sino anatomía 2 incluido, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Polo? Sí, doctor. Seguimos, jóvenes. Acabamos de describir los huesos largos. Ahora veamos las características de un hueso neumático. En una de las anteriores diapos, aquí ya les comenté de la presencia de huesos que tienen cavidades. Y esos huesos son los que reciben la denominación o están involucrados como un tipo de hueso neumático. ¿Y cuál es la
característica fundamental que le permite recibir esta acuñación o está enrolado en lo que es como hueso, que tienen cavidades internas y son cavidades de aire. Y donde generalmente, o mejor dicho, el único sitio donde hay huesos neumáticos, en la estructura del macizo cráneo-facial, o huesos de la cara y del cráneo. Entonces aquí tenemos al hueso frontal, aquí tenemos al hueso esfenoides, aquí hay celdas neumáticas más pequeñas que caracterizan al etmoides. Entonces dice que estos huesos neumáticos son los que permiten prácticamente o colaboran en que la cabeza siempre esté erguida, como que lo mantienen en equilibrio. ¿Y cuál es la otra característica de estos huesos neumáticos? Siempre están presentes, cercanos a la vía aérea o al inicio de lo que es el aparato respiratorio, las fosas nasales o cavidad nasal. Y sirven como elemento de protección a quién, o al final cuando ya tengan la recubierta del epitelio respectivo, van a conformar los senos paranasales. Y estas cavidades tienen una recubierta de tejido óseo frágil. Entonces aquí tienen 3 huesos neumáticos: frontal, esfenoides y etmoides. Pero no son los únicos. Y como ustedes hay que despertarles o mantener el buen espíritu de lectura, pues les dejo la tareita ahí para que vayan identificando qué otros huesos neumáticos. Aquí están los mismos, sí están los mismos y prácticamente ahí está la respuesta. Este es un hueso muy simpático, jóvenes. Y este hueso muy simpático está acá. Parte de ese hueso está acá. Y esta cavidad es la cavidad neumática del hueso esfenoides, y cuando ya está todo el cráneo en su conjunto, es el seno esfenoidal, o el seno paranasal esfenoidal. Aquí solamente está representado parte del hueso, pero aquí está el hueso esfenoides completamente en su estructura y en una vista anterosuperior. Y lo que estamos revisando de cavidad es esto, jóvenes. Este es el seno esfenoidal. Prácticamente en la configuración del cuerpo del hueso esfenoides. Hueso irregular. Como el nombre lo dice, no tiene una forma definida. Y generalmente están sujetos a la función que cumple el hueso. O algunos le dicen huesos mixtos también. ¿Y dónde encontramos estos huesos irregulares? Generalmente son las diferentes vértebras que conforman la columna vertebral, así individualizados, excepto las 2 últimas regiones de la columna vertebral en que los huesos vertebrales no están individualizados. La región sacra y coxigia, prácticamente las vértebras están solidificadas. Aquí tienen la forma de un hueso plano que todavía no lo hemos revisado. Huesos cortos que enseguida lo revisamos están ahí. Y estos son huesos largos, al igual que este. Creo que no les habla de hueso corto. Es que con esto de la... Bueno. Un hueso corto, les pongo acá el ejemplo, jóvenes. Con esto de la plataforma, se me ha movido el material, jóvenes, van a disculpar, chicos. Pero les completo la idea de dónde estamos. Acá. Un hueso plano, jóvenes. ¿Qué caracteriza el hueso plano? Porque el ancho predomina
sobre el grosor y la longitud. Y aquí está un hueso plano. ¿Y hueso plano lo encontramos dónde? En el esternón, escápula u omóplato y el hueso coxal. Y estos huesos planos se caracterizan, y en la cabeza también por si acaso, se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una lámina ósea interna y otra lámina ósea externa, y en el centro tiene sustancia esponjosa. Entonces, debido a esta configuración se habla del diploe óseo. ¿Y dónde encontramos? Por ejemplo, en los huesos parietales, en la cabeza, y volvemos al esquema que estábamos aquí. En la escápula, como les decía, y el hueso coxal. Y un hueso corto es cuando el grosor predomina sobre el largo y el ancho. ¿Y dónde encontramos huesos cortos? En la región carpiana y en la región tarsiana. Carpiana en la mano y la tarsiana en los pies. Ahora, después de haber hablado de la clasificación o tipos de huesos, ustedes han visto, jóvenes, que los huesos no son uniformes en su conformación. Bien. Bueno, esto es una exageración por si acaso, pero este es un hueso plano que ustedes han visto que tienen elevaciones por ahí. Eso significa hablar de qué, chicos. De las características en cuanto a la superficie de los diferentes huesos. Y parte de esta característica ya les he ido comentando yo cuando les he hablado de las diáfisis, epífisis. En huesos planos tenemos caras y en huesos planos también tenemos los bordes, ángulos. Pueden haber elevaciones, depresiones u otros detalles. Y cuando hablamos de la superficie de los huesos, es bueno hacer la diferenciación de detalles óseos anatómicos articulares y no articulares. Y los detalles que vamos a comentar a continuación son los detalles anatómicos no articulares. O sea, aquellos que están presentes excepto en esta zona. Eso que constituye superficie articular, de esos detalles no vamos a comentar, porque eso lo revisaremos cuando hablemos de articulaciones. Entonces, ¿cómo se agrupan estos diferentes detalles anatómicos en la superficie de los huesos? Primero que hay elevaciones, como el término lo dice, están por sobre la superficie en general del hueso. Característica opuesta a la depresión, o sea, como una excavación. Luego que pueden haber orificios que atraviesan la estructura ósea y que pueden haber cavidades. ¿Qué caracterizan a las elevaciones? Que son rugosas y que están presentes en zonas que constituyen inserción de tendones y ligamentos. Y esta elevación puede recibir la denominación de eminencia, protuberancia, tubérculo, tuberosidad, trocánter, proceso, espina o cresta. Cual forma de presentarse tenga en la superficie del hueso, el grupo de estos, así con estas diferentes denominaciones, constituyen elevaciones. Pero si se les pregunta, por ejemplo, esto, así les señalo yo con el puntero, ¿ustedes van a decir elevación? No, pues es una elevación, sí, pero ¿qué tipo? Entonces aquí este es el trocánter mayor y este es el trocánter al revés, mayor y menor. ¿De qué hueso? En este caso del húmero. Al revés, depresiones.
tienen la configuración opuesta a una elevación, pero la característica común, digamos, entre elevación y depresión es que en las depresiones son puntos o zonas que también van a estar relacionados con la inserción de ligamentos y tendones, van a estar en relación con el transcurrir de elementos vasculos nerviosos. ¿Y cómo pueden ser la presentación de las depresiones? En fosas, fositas, incisuras, surco, canal, meato, antro o celda. Luego vamos a identificar algunos de estos detalles. Y finalmente están los orificios, que constituyen, como el término lo dice, orificios por donde dan acceso a alguna cavidad o canal óseo, o pueden transcurrir elementos vasculonerviosos. Y el orificio puede ser abertura, hiato, adito, poro o fisura. Entonces, en base a esto último, tratemos de precisar estos detalles anatómicos. Orificio, por ejemplo. Esto se llama el agujero magno, por donde va a transcurrir el tronco encefálico y después por fuera de la cavidad craneana, que se continúa ya con el canal raquídeo, va a ser la médula ósea. Perdón, la médula espinal, disculpen. Y todo esto es la base del cráneo. También encontramos otra serie de orificios. Redondo mayor, redondo menor. Cresta frontal interna. Este es un reborde, que es el reborde del ala menor del esfenoides. Esta es una protuberancia, es la eminencia del hueso temporal endocranealmente hablando. Este es un hueso de la configuración del esqueleto del cráneo. Específicamente es el hueso temporal externamente visto. Internamente, este es un hueso neumático porque tiene la cavidad para alojar a las estructuras óseas o con la estructura ósea del oído interno. Y este es lo más externo del oído, que es el meato acústico externo. Esta es una fosa, o sea, es una depresión de lo general que hemos visto antes, una fosita, que es la fosita articular para el cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula. Esto es una prominencia marcadísima que es el proceso estiloideo. Un ratito, por favor. Aló. Bueno, sí. Hola, Priscilita. Me canso. Yo les voy a revisar, Priscilita, para que lo revisen. Estoy en clases ahorita, Priscilita. Si me llamas en unos 20 minutos, te voy a agradecer. Ya. Ya, gracias. Ya. Chao, chao. Gracias. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿cómo es la distribución de esos 200 a 206 huesos que hemos comentado? 26 huesos están en la columna vertebral, 8 en la región del cráneo, 14 huesos en la configuración del macizo facial, 8 a nivel del oído, un solo hueso, que es el hueso hyoides, hueso impar y que inclusive no tiene superficies articulares, 25 huesos en el tórax, 64 en los miembros superiores, 62 en los inferiores. Y vuelvo a repetir, en el adulto, donde ya hay la variación en el número de huesos en el adulto, la única razón explicativa es a nivel del coxis, que puede tener 3 o 4 vértebras coxigias.
Y lo que viene en adelante, jóvenes, es una miscelánea para que ustedes se vayan familiarizando con esto de los detalles anatómicos en las superficies de los huesos no articulares, detalles óseos no articulares. Y la miscelánea está acá, jóvenes. Ejemplo de una fisura, está la fisura orbitaria, obviamente en la cavidad orbitaria, específicamente en la parte posterior de la cavidad orbitaria, ahí lo tienen. Acá no está bien representado, solamente para que lo ubiquen así. Es el reborde orbitario que lo tienen acá, pero la fisura en sí que está haciendo alusión, lo tienen ahí en esa zona. Luego está el foramen o agujero, ya se los precisé, el magno del occipital. Fosa, aparte de la fosa que les he comentado hace un momento en relación con el hueso temporal para el cóndilo de la mandíbula, está esta cavidad ósea que es la cavidad de la escápula para la cabeza del húmero. Este es un surco por donde va a transcurrir la arteria y nervio diarrea, por eso se llama el surco radial. Y hay otro surco en la región anterior del hueso humeral, que es el surco o corredera bicipital por donde va a transcurrir el tendón de la porción larga del músculo bíceps. Acá hay otra fosita, fosita radial y fosita coronoidea. En la epífisis distal del húmero, cóndilo medial, cóndilo lateral, que es otra forma de presentación de las prominencias. Meato, ahí está el meato acústico externo en la zona esta, pero aquí está mejor representado. Aquí hay otro tipo de forma de fosa, que es la fosa para alojar a la glándula lacrimal. Un surco, que es el surco infraorbitario para el transcurrir de la arteria y nervio de la misma denominación. Otra cavidad, que son las células etmoidales del hueso de la misma denominación. Aquí están los cóndilos, en este caso de la epífisis distal del fémur. Lo mismo aquí. Estas son carías, o carías se llama otra forma de depresión. Son carías articulares para la cabeza costal, o las articulaciones que tiene las vértebras torácicas con las cabezas de las costillas. Esta es la cabeza del fémur, que es una prominencia. Esta es una rama, que es la rama cigomática, con formación del proceso cigomático del temporal con el del frontal. Y aquí tenemos crestas, ¿no? Y esto es identificable en cada uno de nosotros, que es la cresta ilíaca anterosuperior. Nos ubicamos, este es el hueso coxal, específicamente la cara externa de ese hueso, con la cavidad glenoidea, que es característica para la cabeza del fémur. Epicóndilos, epicóndilo medial lateral y medial en el caso de la epífisis distal del húmero. Línea, que es una línea característica en la cara posterior del fémur, que es la línea áspera que tiene a ese nivel. Esta es una apófisis, que es la espina del omóplato, palpable en cada uno de nosotros en la región posterior. Un ratito, por favor. Aló. Señorita, estoy en clase. Llámame, por favor, en unos 20 minutos, ¿sí? Listo, jóvenes. Esto ya lo hemos identificado, que es una cavidad articular. Otra vez la espina acá del omóplato, que es una eminencia o prominencia. Tubérculo, el trocánter mayor, trocánter menor, que es otra prominencia. Y esta es otra prominencia, jóvenes, que es la tuberosidad de la tibia que está acá, jóvenes. Y la última, para que lo revisen ustedes, jóvenes, es hablarles un poco de
¿qué utilidad tiene el estudio de la anatomía de los huesos en un proceso que se llama los estudios radiológicos? La radiología, por ejemplo, sirve como un medio diagnóstico ¿para qué? Para determinar alguna afectación ósea, fracturas, por ejemplo. Mediante el estudio de los huesos se puede calcular el desarrollo óseo del individuo cuando son niños, por supuesto. Y también para establecer la edad aproximada del individuo, esto ya en lo que es la medicina forense. Y en la etapa tardía, mediante estudios radiológicos también se determina la osteoporosis, y más últimamente ahora con otro examen de diagnóstico que se llama la densitometría. ¿Listo, jóvenes? Bueno, lo hemos hecho un poco rápido, pero las disculpas del caso, pero que no queda otra opción para poder desarrollar la clase. Si tuviesen alguna pregunta, muchachos.